¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, aunque genérico. Los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Si su vehículo equipado con OBD2 tiene un P06A4 almacenado, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una señal de bajo voltaje de referencia para un sensor particular que recibió la designación de el sensor en cuestión. Generalmente está asociado con la transmisión automática, la caja de transferencia o uno de los diferenciales. Un código de sensor más específico casi siempre acompañará a este código. El P06A4 agrega que el voltaje del circuito de referencia del sensor es bajo, para determinar la ubicación del sensor y su función. En lo que respecta al vehículo en cuestión, consulte a una fuente confiable de información del vehículo. El data de Y es excelente. Sospeche que se ha producido un error de programación PCM. Si el P06A4 se almacena solo, deberá diagnosticar y reparar cualquier otro código de sensor antes de diagnosticar y reparar el P06A4, pero tenga en cuenta la condición de bajo voltaje de referencia. El sensor en cuestión se suministra con voltaje de referencia, típicamente 5 voltios, a través de un circuito conmutado, energizado con la llave encendida. Habrá una señal de tierra también. El sensor será de resistencia variable o variedad electromagnética y completará el circuito. La resistencia del sensor debe disminuir a medida que aumenta la presión, la temperatura o la velocidad y viceversa a medida que cambia la resistencia del sensor. Con condiciones variables, proporciona al PCM una señal de voltaje de entrada. Si la señal de voltaje de entrada recibida por el PCM es inferior a un límite programado, se almacenará un P06A4. También se puede iluminar una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Algunos vehículos requerirán múltiples ciclos de manejo con una falla para que la 1000 se ilumine. Permita que el PCM entre en modo de preparación antes de considerar cualquier reparación exitosa. Simplemente borre el código después de realizar las reparaciones y conduzca el vehículo normalmente. Si el PCM entra en modo de preparación, la reparación fue exitosa. Si se restablece el código, el PCM no ingresará al modo de preparación y usted sabe que todavía existe un mal funcionamiento. Gravedad y síntomas. La gravedad de un P06A4 almacenado depende del circuito del sensor que experimente una condición de bajo voltaje. Se deben considerar otros códigos almacenados antes de poder determinar la gravedad. Los síntomas de un código P06A4 pueden incluir falla de la transmisión para cambiar entre modos de deporte y economía, mal funcionamiento del cambio de transmisión, transmisión de transmisión retrasada o nula, falla de la transmisión para cambiar entre los modos de tracción en las 4 ruedas y en las 2 ruedas, falla de la caja de transferencia para cambiar de baja a alta velocidad, falta de compromiso diferencial delantero, falta de compromiso del buje delantero, velocímetro, cuenta kilómetros errático o inoperativo. Causas. Las posibles causas de este código de motor incluyen mal sensor, fusibles defectuosos o fundidos o enlaces fusibles, relé de alimentación del sistema defectuoso, circuitos abiertos o conectores. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro o mímetro digital, DVOM y una fuente de información confiable del vehículo, como el data de Y. Para diagnosticar un código almacenado P06A4, un osciloscopio portátil también puede resultar útil en su diagnóstico. Primero, consulte la fuente de información de su vehículo para determinar la ubicación y la función del sensor en cuestión. En relación con su vehículo en particular, realice una inspección visual de los mazos de cables y conectores relacionados con el sistema del sensor. Repare o reemplace el cableado, los conectores y los componentes dañados o quemados según sea necesario. En segundo lugar, conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos de falla almacenados y los datos del cuadro congelado. Escriba los códigos junto con el orden en que fueron almacenados y cualquier información relacionada con el cuadro congelado, ya que esta información puede resultar útil si el código resulta ser intermitente. Ahora puede continuar y
borrar el código. Luego pruebe conducir el vehículo para ver si se reinicia de inmediato. Si el código se restablece inmediatamente, use el DVOM para probar el voltaje de referencia y las señales de tierra en el sensor en cuestión. Normalmente esperaría encontrar 5 voltios y una conexión a tierra en el conector del sensor. Continúe probando la resistencia del sensor y los niveles de continuidad. Si las señales de voltaje y tierra están presentes en el conector del sensor, obtenga especificaciones de prueba de la fuente de información de su vehículo y compare sus hallazgos reales con ellos. Se deben reemplazar los sensores que no cumplan con estas especificaciones. Desconecte todos los controladores relacionados de los circuitos del sistema antes de probar la resistencia con el DVOM. De lo contrario, podría provocar daños en el PCM. Si el voltaje de referencia es bajo en el sensor, use el DVOM para verificar la resistencia del circuito y la continuidad entre el sensor y el PCM. Reemplace los circuitos abiertos o en corto según sea necesario. Si el sensor en cuestión es electromagnético con una señal recíproca, use el osciloscopio para monitorear datos en vivo. Concéntrese en fallas y circuitos completamente abiertos. Notas de diagnóstico adicionales. Este tipo de código generalmente se proporciona como soporte para un código más específico. Un código almacenado P06A4 normalmente está asociado con la transmisión.